Vamos. Muy buenos días, estimados amigos y contertulios. De nuevamente aquí estamos con Patricio Herrera desde Israel. Vamos a conversar qué ha pasado estos días que hemos estado ausentes, para que nos cuente su visión de lo que está pasando por esas tierras. ¿Cómo está, Jorge? Hola, ¿qué O tal, Patricio, Pedro? Muchas gracias. Sí. Bueno, dentro de todo, entendiendo de que seguimos en guerra, o sea, afortunadamente, entre comillas, por lo que he sabido en Chile, cuando comenzaron los juegos estos de deporte, los panamericanos, puede ser, ¿no es cierto? Sí. Exacto. Bajó la cantidad de información que les llegaba a Chile, porque claro, a ustedes les llegaba lo más crudo que estaba pasando, que créeme que me he enterado de algunas cosas peores, que ahí de repente quizás va a ser bueno empezar a tocar esos temas, porque yo trataba un poco de evitar esos temas para que de repente la gente no se complique, pero cuando también empiezo a leer en las noticias o a ver en las noticias de que piden un alto al fuego, como que a mí se me produce un cortocircuito porque digo, estarán entendiendo lo que están pidiendo después de lo que pasó y yo creo que es porque no se han enterado. O que, por ejemplo, las muestras de antisemitismo que han crecido de una forma violenta. Por ejemplo, en Francia a una señora mayor, por lo menos lo que yo me enteré, por ser judía le tocaron la puerta, cuando abrió la cuchillaron. O sea, eso es lo que está pasando hoy día en el mundo. Entonces, y yo digo, churra, parece que todavía no saben lo que pasó acá. O sea, pasaron cosas bastante fuertes. Yo creo que más adelante las voy a contar porque si de repente alguien no las quiere escuchar, pueda parar el video y no verlo, pero ahí voy a contar algunas cositas que aquellos que quieran, y por eso ahí yo voy a hacer bien la separación cuando parta contando eso, porque son cosas que de repente no es grato saberlas, pero también para aquella persona que realmente quiera saber contra qué se está enfrentando Israel, que se entienda de una vez por todas que esto no es contra el pueblo palestino, que incluso los mismos palestinos hoy día están apoyando a la Fuerza de Defensa Israelí, la FDI en español. Salió un llamado de uno de los jeques beduinos pidiendo el apoyo y dando el apoyo a la Fuerza de Defensa Israelí. Los beduinos son las personas que viven en el desierto acá en Israel, que se mueven, son alrededor del 8% de la población, 4-8% por lo que tengo entendido. Entonces ahí lo que ha hecho el ejército ha sido instalarles a ellos búnker portátiles, porque cuando caen los misiles, si bien la cúpula de hierro algunos los detiene, caen las esquirlas. Entonces si uno no está protegido, te puede producir mucho daño que te caiga algo de eso. En mi ciudad todavía seguimos en categoría de ciudad segura, afortunadamente. Acá, en esta ciudad en particular, ya la vida está retomando una cierta normalidad. Cada vez abren más tiendas, lo que sí todavía se mantiene el hecho de que las tiendas cierran temprano, hay tiendas que cierran ya a partir de las 5, que aquí se oscurece a las 5, ya están cerrando para que la gente se pueda ir antes de que sea de noche. Porque claro, el problema está en que Israel ya avanzó fuerte sobre Gaza, sobre la zona, pero también hay que tener cuidado con los atentados de las personas. O sea, que eso en la historia ha pasado, así que no es algo que uno diga, no, esto es raro, ¿no? Algo súper interesante que ha pasado en Gaza, quizás para los que no han sabido, está la zona, porque Gaza es una ciudad, pero se habla de la franja de Gaza. Entonces, de la franja, Israel lo que hizo fue cortarla por la mitad, ¿ya? Donde dejó en una parte la zona de la ciudad de Gaza, y hay otra que no recuerdo ahora el nombre, donde ahí están los túneles, donde ahí están los lanzamisiles, donde está todo el arsenal, están los cuarteles generales, está todo. Entonces Israel cortó. ¿Y por qué cortó? Porque así le da la seguridad a la gente, a los civiles que no quieren ser parte de todo esto, de poder ir al sur. Entonces basta con que ellos logren cruzar esta frontera que Israel creó para que estén seguros. Que ha sido lamentable, y por eso yo digo que aquí esto a la gente de Gaza no le importa la vida de los seres humanos. Había un grupo de 300 personas con banderas blancas que iban caminando para acercarse a esta frontera que creó el ejército de Israel para poder pasar a la zona segura, y los de Gaza van y los balean. Y hay un video que yo vi donde están las personas tiradas en la carretera, que fueron acribilladas por la gente de Hamas por el solo hecho de que no querían seguir siendo escudos humanos.
Entonces, es complejo. Hoy día el ejército de Israel debe proteger a Israel y debe proteger a la gente, a los civiles de Gaza. Porque, por ejemplo, y estas son actitudes que están restringidas, entre comillas, por las reglas de la guerra. Por eso esto no se puede hablar de una guerra entre dos ejércitos, porque Israel cumple las reglas, pero los de Hamas no. La gente jamás pelea con ropa de civil, cosa que si en algún momento se ve en problemas, bota las armas y se mezcla con la gente. ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué estoy tocando estos temas? Porque en los comentarios del video anterior, que ahí quisiera aprovechar de comentar que el video se corta no por un problema técnico en Israel, sino que fue Claro. por otro problema, pero nosotros seguimos conversando media hora más después del corte. Entonces, para que la gente quede tranquila, que no, acá en Israel lo que es internet, lo que es electricidad, etcétera, está todo normal. Pero sí en algunos comentarios hay una persona que pone que yo no soy imparcial. Y quiero decirlo con todas sus palabras, no soy imparcial. Yo estoy del lado y apoyando a Israel contra Hamas, ¿ya? Del tema Israel-Palestina se puede hablar y es otra conversación gigante, pero eso hoy día lo dejamos de lado, porque acá no estamos hablando de política, no estamos hablando de geografía, acá estamos hablando de un grupo terrorista. Entonces yo no soy imparcial, yo apoyo a Israel, y si pudiera hacer más cosas para apoyarlo, lo haría. Incluso yo te doy estas entrevistas justamente para contar la versión que yo tengo, que trato de no tergiversarla, pero sigue siendo mi versión, por lo tanto, sí, yo recojo ese comentario de la persona, lo asumo, y sí, yo no soy imparcial. Y hay un segundo comentario que hay una persona que plantea y dice, bueno, ¿y qué pasa con lo que como que siente la persona que yo valoro más la vida de un judío que la vida de los niños en Gaza? En el hotel, o sea, en el hospital, que están recién, el segundo hospital que tomaron, porque ya habían tomado otro hospital, déjame buscar, el hospital Shifa. Yo acabo de ver un video, incluso si alguna persona quiere, podemos de repente subir material extra como de apoyo, pero acabo de ver un video cómo el ejército entregó incubadoras, alimentos, y además hay personal médico que habla árabe. Y hay gente que habla árabe que está preparada para poder apoyar a los gazatíes. Se los entregó al hotel Shifa. Entonces, yo creo que esa afirmación de que Israel valora más la vida de los judíos sobre los niños de Gaza, creo que con este ejemplo se elimina. Y espero que se entienda. Porque imagínate que el ejército, además de tener que ir, porque ya han muerto muchos soldados israelíes, además de tener que ir a pelear, preocuparse de las bombas que están instaladas, porque obviamente el terreno está en favor de Hamas. Ellos tienen instaladas bombas, ellos saben dónde esconderse, o sea, ellos tienen... Además de todo eso, el ejército de Israel se preocupó de llevar insumos médicos, de llevar incubadoras, o sea, no estamos hablando de algo trivial. También ahí bajan unas camillas plegables, personal preparado para poder trabajar y relacionarse con las personas en el idioma árabe. Entonces, yo creo, y como esta muestra hay muchas, por ejemplo, el hecho de haber creado este corredor, por ejemplo, para la gente del hospital Shifa, se habló con el director médico, y el mismo director dijo, porque Israel les dio tiempo para desalojar el hospital, les hizo un corredor, les hizo un sistema, les entregó todo para que pudieran salir en forma segura. Y el mismo director dice que no pueden salir porque la gente que ha salido están siendo baleadas por Hamas. Entonces, ¿quién valora más la vida? ¿Quién se está preocupando de verdad de los niños gazatíes y de las mujeres y de los enfermos gazatíes? En el primer hospital, que no recuerdo el nombre y no lo voy a buscar porque tengo mucha información, es impresionante la cantidad de información que se ha generado desde que hablamos. No vamos a tocar todos los temas porque de verdad que nos faltaría tiempo, pero en uno de los hospitales, cuando entraron, se encontraron 300 litros de petróleo que no se estaban ocupando y que el hospital tenía escasez de petróleo para poder mantener su grupo electrónico funcionando, pero tenían la prohibición por parte de Hamas de ocupar ese petróleo. Entonces, ¿quién se preocupa de la vida de la gente? ¿Te fijas? Yo vi el video de la gente saliendo de una de las puertas del hospital de Shifa y que vuelven corriendo porque les empiezan a disparar. Porque Hamas ocupa a la gente como escudo humano. He visto videos, y por eso digo, he visto videos, porque en este momento Israel se está dedicando a mostrar, a grabar y a dejar constancia. Salas de clases donde se veía que eran salas de clase, habían cosas para que los niños aprendieran, etc. Cruzaba
Ni siquiera la calle, estaba la sala, había un pasillo y al otro lado había un taller para crear armamento, para crear municiones. Eso es Hamas. O sea, ¿y por qué lo colocan ahí? Porque el ejército israelí, si quiere bombardear y quiere destruir ese taller para crear armamento, pone en riesgo a los niños. Y en ese mismo video muestran que en el patio el soldado recoge y dice, bueno, y estos son los juguetes de los niños. Era una ametralladora, creo que era la AK-47, esta rusa. Entonces a los niños de chiquititos les enseñan a manejar armas. Y hay muchos videos mostrando a niños en entrenamiento militar desde chiquitito. Y para qué decir el tema del lavado de cerebro. Entonces, afortunadamente, o sea, nosotros aquí, yo en esta ciudad estoy bien, he tenido todos los servicios necesarios, pero eso es gracias al ejército. Y hoy día el ejército está haciendo lo mismo por los gazatíes. Y hoy día, y eso también hay que empezar a entender porque el objetivo de este grupo extremista, porque es súper importante también definir eso, este es un grupo extremista, Hamas, Hezbollah son grupos extremistas, son terroristas. No representan a todos, a todos los musulmanes, no, representan a un extremo totalmente radical. El objetivo de ellos es que el mundo esté bajo su religión y sus normas y sus leyes. Entonces lo que mucha gente tampoco entiende es que Israel lo que está haciendo es frenar. Es como la defensa que tiene hoy día el mundo. Pero como han llegado mucha gente a Francia, a Inglaterra y a otros lugares, se están dando cuenta de lo que significa convivir con estas personas extremistas, con gente terrorista. Terroristas. Exacto, te fijas, afortunadamente y desafortunadamente al mismo tiempo. Pero ahora sí se están dando cuenta de lo que significa estar acá en Israel, de lo que significa Israel. O sea, imagínate que Israel ha vivido y no había invadido Gaza, aun cuando desde Gaza le lanzaban misiles de manera constante. ¿Qué país aceptaría eso? Del año 2005 aproximadamente, que Israel no ha puesto, hasta ahora que sí entró, pero del 2005 que Israel, el ejército israelí no ponía un pie en Gaza. Incluso es más, y ya lo dije en una oportunidad, habían 18.000 permisos de trabajo, 18.000 gazatíes que cruzaban la frontera para venir a trabajar a Israel. Israel les regalaba electricidad. El tema del agua, no, me parece que también había un tema con el agua. Constantemente aparecían noticias, niño gazatí es operado el corazón en hospital israelí. Costo cero, no se les cobra. O sea, se venían a atender cosas de urgencia, se atendían. Cuando fue la guerra de Ucrania, además de que Israel mandó ayuda médica a la frontera porque no pudo cruzar en ese momento, hubo una noticia que se encargaron que había un chico gazatí que andaba dando vueltas por ahí, debe haber ido por una cuestión de turismo o algo así, y el ejército de Israel, la gente de Israel, junto con el ejército, se encargaron de ayudarlo a llegar hasta Gaza. Desde Ucrania lo llevaron hasta Gaza, costo cero. Entonces, yo creo que empecemos a investigar un poquito más cuando se dice de que en Israel no nos interesa la vida de todos. O sea, aquí yo estoy sorprendido cómo se preocupan por la vida de todos. O sea, aparte que acá en Israel, cuando se habla de Israel, no es solamente los judíos. Sí, acá hay el pueblo árabe, el pueblo musulmán, tiene un juez en la Corte Suprema. Y ese juez fue uno de los jueces que sentenció y mandó, y no recuerdo si fue a la cárcel o no, a un político israelí, judío. ¿Y por qué? Porque se confía en su criterio. Hay un partido político árabe. Hay personas árabes que trabajan como presentadores de televisión, médicos, en las selecciones deportivas, y un largo etcétera. Así como hay gente de Etiopía, así como hay gente de Latinoamérica, y un largo etcétera. Entonces, acá cuando se habla de Israel, ya no se puede hablar solamente de los judíos propiamente tal, porque es un país que recibe a mucha gente. Y es más, como ya la gente de Gaza obviamente no va a poder venir a trabajar a Israel, Israel hizo un convenio con Sri Lanka para traer a 10.000 trabajadores. O sea, no es que se le dieran trabajos que sí, mira, es lo que nos queda y por eso a la gente de Gaza le damos, así como para simular que somos buenos. No, estaban incorporados en la economía, en la producción en Israel estaban incorporados. ¿Quién hace eso? Traer gente del país,
o de la zona que te lanzan misiles y traes gente para que trabajen acá y así reciban un mayor sueldo. Porque recibían, aquí hay un sueldo mínimo, acá las leyes se cumplen, entonces recibían un sueldo acorde a las leyes de Israel. ¿Te fijas? Entonces, hay que tener ojo. También hay gente que dice, oye, queremos un alto al fuego. Yo el sábado pasado, pues hace 2 días tuve cumpleaños, y el sábado pasado lo estaba celebrando con unos amigos, y yo creo que va a quedar para el anecdotario para mi vida, porque mientras estábamos en el cumpleaños tuvimos que irnos a la zona segura 2 veces porque nos lanzaron 2 misiles. Ese día a la zona donde vivo yo. Entonces, de repente yo siento que hay gente que pide el alto al fuego porque cree que en Gaza ya no están atacando más. Pero te cuento que solo el día de hoy, hemos tenido 34 alertas de misil en zonas donde viven personas, donde viven civiles. Solo el día de ¿Qué hoy. hora es ahora? ¿Qué hora Ahora es son allá? las 3:37. Tenemos 5 horas de Imagínate. diferencia. O sea, entre las 12 de la noche, porque esto va de 12 a 2, desde las 12 de la noche a las 3:30 de la tarde, hemos tenido 34 alertas efectivas de misiles que van a zonas civiles. Porque no estamos contando los misiles que cayeron al mar, los que cayeron dentro de Gaza, porque ellos mismos se autobombardean. Más o menos el 10% de los misiles que lanzan los de Hamas caen dentro de Gaza. Por un tema de que ellos, como no lo confeccionan al por mayor, confeccionan muchos de mala calidad. Entonces, no estamos contando todos esos que no llegan, no, son solamente alertas a la población. Y en la última semana, en esta última semana, te estoy hablando de números súper actualizados, solo en esta última semana hemos recibido 330 alertas de misiles efectivos que están dirigidos a zonas donde vivimos los civiles. Entonces, cuando la gente dice, uy, pobrecita la gente de Gaza, un alto al fuego, si ya no tienen nada que hacer, si el ejército ya entró. Es que yo no entiendo, de verdad que yo no entiendo cómo siguen lanzando esa cantidad de misiles si el ejército ya entró. O sea, que de dónde lo lanzan. O sea, además de esconderse en los subterráneos de los hospitales, ¿dónde más se siguen escondiendo? Porque ya está, y Israel está documentando todo eso. Se esconden en los subterráneos de los hospitales, al costado de los jardines o de las escuelas, en casas, en edificios, por ejemplo, donde hay periodistas. Si tiene 8 pisos, 2, 3 pisos son de Hamas y el resto son periodistas. ¿Por qué? Porque cuando Israel ataca, ¿cuál es la noticia? Israel ataca una escuela, Israel ataca a un edificio periodista, Israel ataca un hospital. ¿Te fijas? Entonces, son temas que cuando la gente dice, oye, un alto al fuego, pero no, nos han tirado 330 misiles solo en la última semana, que esos misiles iban directo a la casa de las personas, van a civiles. Entonces, es complejo cuando yo escucho un alto al fuego y digo, oye, pero es que nos siguen atacando con esa violencia. Entonces, ¿cómo tú llegas a hacer paz? ¿Cómo tú llegas a un acuerdo con alguien que te sigue atacando de esa forma? E Israel tiene el poder militar para dejar Gaza planito. ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque no quiere. Gaza no tiene el poder militar para dejar plano a Israel, pero sí que lo intenta. Entonces, ¿quién es el que quiere pelear? ¿Quién es el que está buscando que mueran los niños? ¿Te fijas? Entonces, y ahora, bueno, antes de contarte lo que te quiero contar, que eso es como lo que te decía, que quiero separarlo. No sé si desde allá de Chile de repente, ¿qué percepción hay, por ejemplo, en el caso tuyo? ¿Cómo se ha visto esto? De repente quizás yo te pueda comentar algo desde ahí. Mira, yo últimamente he escuchado muy pocas noticias, en general del país, de todo el mundo, pero enciendo la tele y ya no veo esa cantidad como decíamos, los cuadritos que están poniendo de cuestiones de noticias de Israel. Ya. Hubo mucho tiempo en lo que fue los panamericanos. Ya, entonces también se dejó. Y son pocas las noticias que en general se ven, ¿ah? Es como que Ah, ya. disminuyó el sensacionalismo, porque desgraciadamente en esto hay mucho morbo, Sí. ¿ya? Para vender la noticia
para vender todo el morbo. Como que da un poco, uno dice, bueno, ¿hasta dónde estamos llegando cuando ya no es sorpresa que a la población civil en una semana le tienen 330 misiles? Y ¿Sí? seguimos Eso funcionando. no deja nada. Exacto, o sea, es como, bueno, es que bueno. Eso no te va, como estamos en el mundo digital, eso no te va a traer a alguien que te vea la noticia. Entonces, si te ponen, como tú dices, hay bombardeado un hospital, todos van a ir a leer al tiro. Sí. Bueno, y Ese es el lamentablemente, mundo. sí, ¿no? Por ejemplo, la radio, creo que era la agricultura. Bueno, no voy a nombrar la radio, fue una radio chilena. Escuché cuando hablaban de que jamás había hecho una incursión el día del primer ataque. Una incursión. O sea, yo cuando escuché eso dije, ¿en serio? O sea, ¿así es como se ve en Chile esto? Que fue una incursión donde hubo bajas civiles. O sea, eso fue una invasión terrorista. No hay otras palabras. Claro. Y ahora es donde yo quiero hacer como la diferencia, si de repente alguien es un poquito más sensible. Y ahí tú también evalúa, Pedro, si de repente esta parte la cortas, te la voy a comentar y así tú lo ves, pero obviamente es que si esto no continúa es porque tú filtraste y decidiste que no, porque de verdad yo voy a comentar algunas cosas que son un poquito crudas. No es tan largo, pero sí son bastante crudas. Que justo me quedé pensando con esta infiltración que tuvimos desde Hamas. Entonces yo dije, ok, entonces una infiltración es matar a las personas, a civiles que están durmiendo en sus camas. Eso es lo más suave que pasó ese día, porque una infiltración también es hacer que la madre vea cómo se quema su hijo en el horno. Eso es lo que hizo Hamas. Tomó una guaguita, la puso en un horno, lo prendió al máximo y sentaron a la mamá a que mirara el proceso. ¿Esa es una incursión? O cómo a un padre le hicieron ver cómo le cortaban las manos a su hijo. Esas son las cosas que pasaron y están saliendo los testimonios. Y cómo después los hijos hicieron mirar cómo le sacaban los ojos a los padres. Cómo violaron a mujeres al lado del cuerpo de sus amigos. En el concierto de música ya están saliendo los testimonios. Mujeres violadas al lado del cuerpo de sus amigos. ¿Eso es una incursión? Entonces, también cuando yo digo, estamos pidiendo un alto el fuego ¿de qué? Si esto, lo que pasó acá en Israel fue terrible, hay gente que va a quedar dañada. O sea, ayer veía el video de unos niños que contaban cómo están procesando todo esto. Había un niño que decía, bueno, si yo antes iba a 2 funerales al año, imagínate la normalidad que se vive acá, porque vivimos al lado de un grupo terrorista, ¿sí? Hay que entender eso. Él dijo, pasé a ir a 40 funerales. Un niño no debe haber tenido más de 8 años, 9 años. La otra chiquitita decía, bueno, yo extraño a mis abuelos. Bueno, hubo familias completas que fueron asesinadas, que fueron quemadas. Y ahí están las fotografías. Me llamó mucho la atención que en Chile cuando se empezó a decir que se iba a mostrar el video que el gobierno de Israel armó con las imágenes que grabó, las cámaras de Hamas, no solamente cámaras israelí, cámaras de Hamas, las tomas aéreas, o sea, varias tomas, cosas que jamás subió a internet, porque al principio para Hamas fue una fiesta. Cuando lo mostraron en Estados Unidos, los periodistas no pudieron terminar de ver el video. Dura 45 minutos aproximadamente, media hora. Había una mujer, ahí yo tengo un texto donde van contando, recogieron los comentarios de estos periodistas, y el que más me llegó a mí era una mujer que decía, no me voy a poder sacar de la cabeza los gritos de los niños. Y en Chile se están enojando porque queremos mostrar la verdad. ¿En serio? ¿Eso es lo que le molesta a nuestra política, a nuestros políticos, a la clase que dirige nuestro país en Chile? ¿Les molesta que se quiera mostrar la verdad? Porque tampoco se está mostrando este video de forma pública. Se está mostrando bien específico. Vi un video de cómo la gente del Parlamento de Israel salía llorando. No podían terminar de ver el video. Entonces, para mí es una burla cuando una radio chilena dice que hubo una incursión.
Es una burla. Y eso que te estoy contando algunas cositas, pero creo que ya es hora Mira, de que algunas personas las sepan. yo lo único que podría decir en defensa, así sin haber escuchado nada, que tenemos una mala capacitación de los profesores, que usan términos que a veces no son los dados porque no conocen y porque no están bien educados. En Chile han bajado el nivel de educación, de profesionalismo, cualquier cantidad. Sí. ¿Ya? Lamentablemente. Pero eso, lamentablemente es cierto, pero eso no es incursión, eso es terrorismo. Y aquí nadie quiere poner las cosas por su nombre. Tenemos terroristas en Arauco, pero nadie le pone el nombre. Son guerrilleros. ¿Ya? Entonces, la gente tiene ese temor, sobre todo aquí en Chile, la izquierda, y me hago responsable de mis palabras, en que salgan los soldados a la calle. Sí. Y vamos a caer en muchos países, van a aparecer estos pseudo terroristas imitando a Hamas y vamos a tener muchos problemas, Sí. porque nosotros no tenemos las fuerzas, ¿ya? Ni la capacidad moral para ir a enfrentarlos como es la tiene Israel. Y es súper duro, o sea, y ojo, que hay que tener cuidado porque no están tan lejos como creemos, porque ahora hace pocos días, hace una semana, se desmanteló una de las células que tenía Hezbollah en Brasil y que tenía hace muchos años y se desmanteló un atentado que se estaba organizando. Mira, no tenía idea, Entonces, fíjate. no está tan lejos de Chile. O sea, por eso yo digo, o sea, el mundo no se da cuenta en general de que Israel pierde la guerra, y esto es mi apreciación, pero mi apreciación es que Israel pierde la guerra y al mundo se le viene una muy difícil. Porque lo que tú dices, o sea, yo estoy impresionado de la capacidad del pueblo de Israel de poder volver a ponerse de pie, volver a esta normalidad que tenemos acá, pero sin olvidar lo que está pasando, que esa es una gran diferencia. Acá la gente va igual al gimnasio, va igual a comprar, va igual a los restaurantes, pero nadie se olvida que estamos en guerra. Pero tampoco se permite de que el terrorismo gane y que nos arrebaten nuestra vida. O sea, igual se sigue viviendo. Por ejemplo, yo hoy día paseaba por el mall, iba caminando y me cruzaba con militares con el armamento. Ellos por una orden que tienen que andar siempre con su armamento. Entonces, iba yo caminando y de repente, pum, entraron como 6, 7 vestidos con su uniforme de campaña, todos con su armamento y de diferentes edades, ya no son tan jóvenes. Eso me llamó la atención hoy día. Como hay muchos reservistas que volvió a ingresar, el rango etario aumentó. Había un chico en sandalias, bermuda, polera y ¡fum! Su ametralladora cruzada. Así se vive en Israel. Ayer fui al gimnasio y de repente me acerco a un lugar y veo dos ametralladoras en el suelo. Claro, habían dos chicos que están en el ejército haciendo ejercicio y como ellos no pueden dejar sus armas, la dejaban al costado, hacían los ejercicios, la tomaban, se movían para allá, para acá. O sea, y eso yo creo que al único que le llamó la atención fue a mí, porque así se vive. Claro, lo que tú dices, o sea, esto de tenerle miedo a sacar el ejército, acá el ejército convive con todo, o sea, es uno más, no hay una diferencia. Claro, porque así esa es la actitud que hay que tener contra el terrorismo. No te puedes demorar, o sea, acá en Israel, después de que ya termine todo esto, van a haber mucho análisis de ver qué pasó ese primer día. Porque lograron tomar 21 posiciones. Jamás logró establecerse en 21 lugares, asesinando a cuanta persona encontraba. Entonces, lo que tú dices no Oye, es... una consulta técnica, a ver si tú puedes solucionar. Mira. El servicio de inteligencia que uno conoce más de Israel es el Mossad, ¿cierto? Claro. Pero hay otros más, ¿cierto? Yo tengo entendido, y si estoy errado, tú me sacas de la duda, que hay uno que ¿Vale? está especialmente dedicado a la Franja de Gaza, Ya, ¿o no?
Te cuento lo que yo he entendido, porque sí, no es tan fácil de entender, en especial yo que no me he metido también tanto para entenderlo. Pero el Mossad es el Servicio de Inteligencia Internacional, por lo que tengo entendido. Ya, Se enfoca más en la parte internacional. ¿Ya? Tenemos la FDI, la Fuerza de Defensa Israelí, que en inglés se invierten un poco las letras, pero en español es FDI, que ellos están sí, correcto. preocupados de la defensa interna y que ellos están a cargo de las fronteras. Entonces hay un tema, pero obviamente interactúa la FDI con la Armada, con la aviación, con el ejército, o sea, hoy día, en especial en estos momentos, están todos trabajando de la mano, lo mismo el Mossad. Pero lo que yo tengo entendido es que esa es como la gran diferencia entre las dos. Mossad es por el lado internacional, FDI es más por el lado nacional y que va viendo el tema de las fronteras. ¿Te fijas? O sea, si aquí hubo una falla, sería del Mossad, falla. Mira, acá hay una cantidad, o O sea, yo, desconocimiento, mientras no con más sé, gente hablo, pregunta, ya, sí, no, hay muchas teorías, hay muchas posiciones. Bueno, como dicen acá, cuando hay dos judíos discutiendo, al menos hay tres posiciones. Entonces, acá cada uno tiene su postura, cada uno tiene su teoría, pero sí, efectivamente. Pero ¿sabes qué es lo que me ha también llamado la atención? Es que como que en lo que sí hay un acuerdo es que este tema se habla después. Ahora hay que ya, defenderse y después van a buscar los responsables, van a rodar cabezas como locas. O sea, va a tener que pasar algo porque fue muy grave lo que pasó. O sea, cómo el servicio de inteligencia, uno de los más avanzados en el mundo, no pudo detectar. Y han salido teorías de que sí ya sabían, que no sabían, que sabían más o menos, que está saliendo de todo. Pero sí en general, con la gente que ha hablado, incluso un discurso de Netanyahu que él decía, ahora tenemos que preocuparnos de defendernos, de sacar al enemigo del país, después de eliminar la amenaza. O sea, por eso cuando se dijo en un principio que Hamás había abierto las puertas del infierno, fue en serio, porque en ese sentido Israel está destruyendo todas las instalaciones de Hamás, siempre cuidando mucho a los civiles, pero bueno, ya hablamos antes de ese tema de por qué no pueden arrancar. sí. Pero de que van a rodar cabezas después, incluso el mismo Netanyahu en su discurso dijo, yo voy a estar disponible para que me investiguen, yo también soy parte del responsable de todo lo que pasó, pero este no es el momento de buscar, analizar e investigar, sino que este es el momento de defendernos. Y esa postura en general, un poquito más, un poquito menos, es la postura que se siente acá en Israel. O sea, primero es terminar con la amenaza terrorista. Después vamos a ver en forma interna qué es lo que pasó y quiénes deben ser sancionados. Porque fue muy grave lo que pasó. Exacto. Se dice que Hamas entrenó 2 años para esa invasión. Así Harto. que Y tienen que haber preparado mucho material y todo. mucho, o sea, estaban muy bien entrenados, todos sabían lo que tenían que hacer. Se encontraron manuales de entrenamiento donde el manual decía que apenas se encuentren con un civil deben torturarlo, escrito por Hamas. Y se tiene la prueba física. O sea, eh, pero fueron 2 años de entrenamiento. Entonces, muy bien preparado. Imagínate la cantidad de millones de dólares que reciben por ayuda humanitaria que no le llega a la gente. Hoy día los líderes máximos de Hamas están en los Emiratos Árabes, están en hoteles 5 estrellas, con fortunas personales de 400 millones uno, 300 millones otro. Eh, o sea, estamos hablando de que esa ayuda humanitaria nunca llega a la gente, entre que llega para armarse militarmente y para hacer fortunas personales. Pero bueno, pero esa es un poco la visión que yo tengo, y ahí yo me voy a hacer cargo, me hago cargo, no soy imparcial, es lo que yo he visto, lo que yo he escuchado, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me emociona, Yo, lo que a mí me molesta. Este soy yo viviendo déjame acá en decirte Israel. que, ¿Cómo? déjame decirte que para quienes me ven a mí, yo soy imparcial, si se quiere decir, porque yo estoy con Israel, siempre lo he dicho, siempre ha sido un país que a mí me ha gustado y sobre todo militarmente. Soy un admirador de Israel en sus fuerzas armadas, en su capacidad. Entonces, el que esté sufriendo el pueblo israelita,
es terrible, no lo acepto yo como una cuestión normal, ¿ya? Porque también me siento identificado, no soy imparcial. Si converso contigo y no converso con un árabe es porque me interesa Israel. Ellos son a mí, me preocupan del país, de las Fuerzas Armadas que yo admiro, ¿ya? Así que somos dos. Exacto. Pero importante, hay mucha gente árabe que hoy día es parte del ejército de Israel y que nos están defendiendo. Entonces, por eso a mí siempre me gusta hacer harto hincapié. Acá no es un tema con el pueblo árabe, no es un tema con Palestina, no. Acá es un tema con el terrorismo, donde los beduinos se dieron cuenta, donde creo que son 2 millones de árabes que hay dentro de Israel. ¿Sabes cuántas marchas en apoyo a Hamas se han generado desde que comenzó todo esto dentro de Israel? 0. 2 millones de palestinos o 2 millones de árabes, como uno quiera llamarlo. 2 millones que viven acá en Israel, que son parte del ejército, son parte de las empresas. Hay un árabe que está a cargo del segundo banco más grande de Israel. O sea, acá no se puede hablar de que hay discriminación. Tú tienes la capacidad, tienes el puesto de trabajo. Y ninguno ha salido a marchar en apoyo a Hamas. Puede que algunos sí salgan en apoyo a Palestina, por eso yo digo, es un tema diferente. El tema político, del limítrofe, muy diferente. Acá, en general, toda la gente está en contra de lo que hizo Hamas. Los drusos defienden a Israel de una manera impresionante, pero son súper ariscos. O sea, es súper difícil decirle lo que tienen que hacer al pueblo druso que está dentro de Israel, pero son uno de los mejores elementos militares que tiene hoy día el ejército dentro de los grandes militares que tenemos, que estamos hablando de chicos de 21 años, 22 años que hoy día están defendiendo a Israel. O sea, cuando llegan avisos de los caídos, de repente dice el nombre y la edad 23 años, el nombre, la edad 21 años. Esos son nuestros caídos. Cuando hablan de alguien viejo, tiene 40 años. Esos son los caídos, ya los veteranos de guerra. Pero el ejército se compone de estos chicos. Entonces, es que hay una frase que es muy interesante. Si este grupo, estos extremistas, quisieran la paz y firmaran la paz, esta zona queda en paz. O sea, si ellos bajan las armas, todo queda en paz. Si Israel baja las armas, desaparece. Es por eso que Israel no se puede dar el lujo de un alto al fuego. Que incluso es más, Israel en ciertos puntos ofreció, bajo ciertas condiciones, la posibilidad de hacer un alto al fuego. Y aún más, hubo un momento que Israel hizo un alto al fuego en forma voluntaria, donde dio rangos de tiempo para que la gente se moviera. Claro, el problema era que Hamas o los mata, o sea, les da a elegir. Lo bueno es que Hamas es democrático. Le dice, usted muere aquí como escudo humano y se va al cielo, o lo mato por tratar de arrancar. Entonces, le da a elegir a la gente. Eso. Patricio, yo te quedo agradecido por este tiempo que me has dado. Ya espero que también en una esta semana vitrina más para nos poder... contactemos. En una semana nos contactemos de nuevo y veamos qué está pasando por esos lados. Ojalá Un tengamos saludo muy grande. buenas noticias, ojalá la cosa vaya avanzando. Ahora nos toca el Frente Norte, ya Israel movilizó población desde el norte, la movió hacia el sur. Lamentablemente ahí hay un temita, pero bueno, esperemos que al menos Gaza se termine de controlar. Veamos que en algún momento nos dejen de tirar misiles. Por lo menos en mi ciudad no nos han tirado más, pero ojalá que de 330 misiles a la semana y que todavía no termina la semana, bajemos a, no sé, 10. Pero bueno. Exacto. Así que te agradezco el espacio, la posibilidad de contar. Y también la gente que quiera comentar, que de repente no esté de acuerdo con algo conmigo, yo trato de leer algunos comentarios, no son tanto así como que sea complicado de leer. Entonces, lo bueno es que si hay alguien más que ha querido decir algo, pero no quiere, hágalo, porque también la idea es un poco comentar, porque así yo también puedo, como lo hice hoy día, de hacerme cargo del comentario, por ejemplo, que dice que no soy imparcial. Efectivamente, no soy imparcial. Pero también del otro comentario me permite y me da el trampolín para poder yo explicar y ahondar esa postura. Entonces, para aquella persona que quiera comentar, que tenga alguna duda o que quisiera hacer alguna pregunta,
también que deje su pregunta y en la próxima vez que nos veamos la podemos ir respondiendo en la medida de lo que yo pueda responder, obviamente. ¿Ya? Me parece muy amable, muchísimas gracias. De Y nada, la Pedro. próxima semana, si Dios quiere. Nos vemos. Un abrazo, Patricio, y nos Un vemos. abrazo. Gracias, que estés bien. Igualmente. Se me-